Hola, hola a todos, Dios les bendiga de una manera muy, pero muy especial. Estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes en nuestro nuevo capítulo de nuestro video podcast Arraigados, un programa de los conquistadores pentecostales en la congregación de El Zulia Central, dirigido para nuestros jóvenes, para todos los hermanos, niños, adolescentes, adultos, amigos y también a todos los que nos ven desde las diferentes congregaciones de nuestro Distrito 13, el Distrito de la Bendición. Hoy tenemos un nuevo capítulo, claramente con un nuevo tema, arraigados en una vida nueva, con nuestro invitado especial, el hermano Jefferson Setter. Hermano Jefferson, bienvenido a nuestro espacio. Amén, hermana Gabriela. Bueno, envío saludo especial a todo el Distrito de la Bendición. Amén. Distrito número 13. Quien les habla, como decía mi hermana Gabriela, pastor Jefferson Setter, y estamos aquí en la congregación del Zulia. Saludo especial para todos en el nombre del Señor Jesús. Hermano Jefferson, ¿primera vez en el Zulia? Primera vez. ¿Cómo le ha parecido? Espectacular. De verdad, decía que de oídas los había oído, más ahora mis ojos lo ven. Estamos aquí compartiendo con esta preciosa juventud. Amén, hermano Jefferson. Para los que no lo conocen, el hermano Jefferson Setter es un nombre usado por Dios que ha tenido la bendición y hemos tenido el privilegio también de ver la forma en la que Dios le usa, le respalda de una manera muy especial. Está en medio de nuestra gran semana juvenil Ya No Vivo Yo y claramente teníamos que aprovechar para tenerlo en este espacio. Este hermano que está con nosotros y que es una tremenda bendición y un gran ministro de la palabra, tiene 12 años en el ministerio, está en el distrito número 25. Ha trabajado con el grupo de jóvenes, ha trabajado con evangelismo, ha trabajado con el equipo de DECOM, ahora está con nosotros y actualmente es pastor en la congregación de El Paraíso de la ciudad de Palmira. Así es, hermana Gabriela, ahí estamos también en este hermoso distrito, sirviendo por la gracia del Señor. Hermano Jefferson, hablando un poquito sobre arraigados, que hace parte de nuestro lema, que el hermano Jefferson tiene la camiseta también. La pusimos hoy. Exactamente, hace parte de nuestro espacio. Y hablando de arraigados, yo quiero empezar con una pregunta quizás un poco picante, pero creo que es necesaria. Amén. ¿Usted considera que a nuestra juventud le hace falta arraigarse en el Señor? Totalmente, creo que estamos viviendo tiempos difíciles y bueno, hablando de manera general, siempre se ha vivido. Cuando vemos a Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel, ¿cierto? Eran tiempos difíciles. En medio de todo eso, dice que ellos se propusieron. Creo que todo tiempo ha sido difícil, es una cuestión de disposición, de disponernos a mantenernos fieles al Señor en medio de tiempos como estos que estamos viviendo, hermana Gabriela. Hermano Jefferson, el hermano que ustedes ven acá también fue alguna vez joven. Sí, así es. Todavía somos jóvenes. Me hizo sentir como anciano la hermana Gabriela, todavía somos jóvenes. Ok, el hermano Jefferson. Hermano Jefferson, su adolescencia y su juventud, ¿dónde la disfrutó? Ok, bueno, llegamos a la iglesia, mi madre llega viuda de 26 añitos, yo tengo 4 añitos y mi hermano, que es el pastor John Setter también, tenía 7 añitos, así que prácticamente podemos decir que fuimos criados en la iglesia en la ciudad de Cali, en la sede del Troncal. ¿Y cómo fue ese proceso de adolescencia, de juventud? Hablando un poquito del arraigamiento, ¿no? Pues usted decía, bueno, también hace parte no solamente de esta generación o de estos últimos años, sino que es algo que ha venido pasando en todas las generaciones, momentos difíciles, complicados, tendencias que se levantan y que empiezan a jalar un poco nuestra juventud. ¿Cómo fue su experiencia en medio de esa edad? Oiga, esa pregunta, hermana Gabriela, créame que es bien interesante el preguntarme cómo fue mi experiencia. Hay un texto bíblico, la palabra del Señor, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuál es el problema de cada generación? Y padres que van criando a sus hijos, sus adolescentes, y es que quieren instruirlos en el camino que ellos vivieron y creen que es la manera correcta. Pero el texto dice, instruye al niño en su camino, no en el tuyo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos los tiempos son diferentes. Decir algo, en mi tiempo, no me siento tan viejo todavía, no había algo como decir el celular, las redes sociales, no teníamos que enfrentarnos a todo esto, que a un solo clic tú tienes acceso a tantas cosas. Quiere decir que cada tiempo es diferente, es una generación totalmente diferente, pero en mi tiempo, en mi época,
Claro, fuimos criados ahí en la iglesia, no luchábamos ni batallábamos con las redes sociales, con celular, como a mis 12, 10 años por ahí. Quien tuviera un celular era alguien adinerado, ¿cierto? Quien tuviera acceso a un teléfono era alguien que tenía un poder adquisitivo, algo interesante, ¿cierto? Por eso el texto es puntual: instruye al niño en su camino. Quizá la batalla mía, de mi época, de mi generación, era un poco distinto. Y eso que tú dices, la identidad. Creo que somos criados en la iglesia, pero el ser cristianos, ¿cierto? Es una decisión, algo que se toma. Entonces, participé de la escuela dominical, que el día domingo lo pasaban adelante a presentar la clase. Yo era muy penoso. Yo si no pasaba a la clase o si pasaba a la presentación de la clase del domingo antepasado, pero como obligado por mamá, ¿cierto? Mamá fue una mujer muy estricta que nos instruyó y doy gracias a Dios por mi madre, de verdad. Pero fue eso que, más que el deseo de yo ir a la iglesia, éramos llevados por nuestros padres. Y comienza ya uno a batallar, tanto así que mi adolescencia, mi niñez, adolescencia, en el tiempo de la escuela, colegio, ustedes me decían: tú eres cristiano, ¿verdad? Tú eres evangélico. Entonces yo le decía: no, la que es evangélica es mi mamá, yo la acompaño. ¿Cierto? Hacía falta ese de estar arraigado en Cristo, en tener un encuentro personal con el Señor. Yo participé de todos los campamentos de la iglesia. Recuerdo que en mi tiempo hacían campamento de jóvenes, pero también está el campamento de los niños, adolescentes, de escuela dominical, exclusivo para eso, y ahí fui creciendo yo en la iglesia. Esos campamentos que los maestros, damos gracias a Dios por los maestros de escuela dominical, juegan un papel fundamental, que nos enseñaron los atributos de Dios. Él es omnipresente, Él es omnisciente, todos esos atributos que a medida que uno va creciendo en el tiempo comienzan a jugar un papel bien importante en la vida mía, por lo menos. Y era de los que me insistían en pasar adelante, a recibir el Espíritu Santo, venga, y me decían: alabe al Señor, diga santo, 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 varias veces hasta que se le enrede la lengua. Era como algunas técnicas, ¿no? Así recibía el Espíritu Santo, pero muchos intentos fallidos, muchos campamentos que fui y me venía como frustrado de que no tenía la experiencia de hablar en otras lenguas, y ahí fui creciendo en la iglesia, hermana Gabriela. Pero en medio de eso, claro, llega un momento donde uno quiere tener una identidad, ¿cierto? Porque el estar en el colegio, ya pasa uno a tener sus 13, 14 años y tener una identidad. Y en mi caso, para poder pertenecer al grupo de amigos del colegio, ¿cierto? Tenía que parecerme a ellos, hacer lo que ellos hacían, ¿cierto? Porque al final yo decía: no, quien es cristiana y quien va a la iglesia es mi mamá, yo a ella la acompaño. Y obviamente para pertenecer al grupo del colegio, del barrio, era practicar lo que ellos practicaban. En medio de eso creo que empecé a frecuentar fiestas. No estaba bautizado todavía, pero me escapaba. Recuerdo una vez que había unos 15 años, ¿cierto?, de una amiguita ahí en el barrio, y yo simulé un día sábado, que llegamos del culto, y simulé en la cama que yo estaba dormido. Puse almohadas ahí, en la cabecera. No lo hagan en casa. Puede ser muy arriesgado, muchachos. Es solamente mi experiencia, ¿no? Oiga, puse la cobija, todo bien acomodadito, y salí. Salí a la fiesta con tal de pertenecer, porque me decían: no, a ti no te dejan, tu mamá no te deja porque tú eres cristiano. No, yo sí puedo. Y uno hace locuras. En medio de eso me escapé, estuve en la fiesta, regresé como a la 1:30 de la mañana y regresé a casa. Bueno, en medio de todo eso, claro, ya probé el licor, el cigarrillo, algunos vicios, ¿cierto?, que obviamente no está bien, y empecé a alejarme de la iglesia, a frecuentar con mis amigos, a ir a fiesta, probé marihuana, entre todos otros vicios, pero terrible, con tal de que poder pertenecer. La palabra arraigado creo que es fundamental, este tema que están tratando. De verdad que el estar arraigados en el Señor creo que tiene que ser una experiencia, hermana Gabriela, que tiene que tener nuestra juventud, cada joven, de manera independiente y personal con Dios. Tus padres son los cristianos,
Por eso la Biblia dice el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Cada uno de ellos tuvo una experiencia. Y esta generación que se está levantando, y gracias a Dios, toco ahorita y hago referencia por decir nuestro hermano Roberto Patermina, ¿cierto? Un referente, un hombre de Dios, sus experiencias. Estos días me he deleitado, hermana Gabriela, escuchándolo, sus experiencias. Por ahí me regaló el libro también, pero fue las experiencias de él, ¿cierto? Esta generación debe procurar, velar por tener su propia experiencia con Dios, hermana Gabriela. Hermano Jefferson, usted hablaba de algo súper importante y es la realidad del joven y el adolescente. Sí. Creo que algo que es lindo en estos espacios es que en estos espacios quizás podemos hablar con mucha franqueza y sinceridad frente a diferentes cosas que a veces no tenemos la oportunidad de tocarlo en otros escenarios. Y es que si usted está viendo, querido adolescente, joven, y está diciendo, hombre, yo estoy haciendo en este momento sin que mi mamá o mi papá sepa, el hermano Jefferson está diciendo, entonces quédese porque este mensaje también es para usted. Pasa esto, hermano Jefferson, en su vida, y en qué momento ese joven y ese adolescente que quería pertenecer ahora a las corrientes del mundo empieza a echar raíces en el Señor. ¿Qué pasa en el interior para que un adolescente empiece a arraigarse en el Señor a profundidad? Gracias, hermana Gabriela, y creo que preguntas muy puntuales, ¿verdad? En medio de eso, yo siempre he creído que después de que uno haya nacido, haya conocido del Señor, ¿cierto? Así sea como digo Job, de oídas te había oído, fui criado en las bancas, corriendo dentro de la iglesia, y un papel fundamental fue los atributos de Dios, te decía ahorita, nuestro maestro de escuela dominical. Dios es omnipresente, Él es omnisciente, Él está en todo lugar, Él todo lo sabe, todo lo conoce. Entonces yo decía, ¿a quién yo voy a engañar? Mamá estaba en otro país, por algunas circunstancias está en el país de Costa Rica, quedamos viviendo solo mi hermano. Yo tenía 13 años, mi hermano tenía entonces como 17 años, él sí consagrado, presidente de jóvenes en la iglesia del Troncal, era sus cultos, pero yo no volví, pero quedamos viviendo solos, ¿cierto? Mi hermano, mi madre por las circunstancias viajó, pero yo siempre pensaba, uno después de que conoce al Señor, uno nunca podrá ser un buen mundano, porque yo estaba en la fiesta, ¿no? Caleño que se respete, bailando salsa, ¿cierto? Pero, claro, el conocimiento yo lo tenía presente. Yo decía, Dios está en todo lugar. Lo que yo estoy haciendo ahorita está mal. Dios me está viendo. ¿A quién voy a engañar? Entonces uno nunca será un buen mundano. Yo pensaba, yo aquí en esta fiesta, drogado, y si el Señor viene, entonces siempre era esa incomodidad, ¿cierto? No nunca disfruta. No, ya usted lo dijo, no había paz. Porque esa semilla, eso que ha sido sembrado, siempre estará ahí de manera arraigada. La palabra, las enseñanzas de los padres, invitar y también instar a los padres a que no se rindan, estorbe a sus hijos, ¿verdad? Dice que Elí no estorbaba a sus hijos. En otras palabras, ellos hacían lo que ellos querían en el templo. Bueno, lea lo que es bien interesante en el primer libro de Samuel, esos primeros capítulos, pero no los estorbaba. A los hijos hay que estorbarlos, ¿cierto? A través de la palabra del Señor, aunque sean diferentes generaciones, diferentes tentaciones, luchas con las que ellos batallan, la palabra del Señor sigue siendo la misma, es eficaz. Así que invitar también y animar a esos padres que quizás tienen a esos hijos todavía en esa lucha, síganle insistiendo, estórbelos, porque la palabra del Señor nunca volverá vacía. En medio de todo eso, entro yo en el barrio, pasó alguna situación, me amenazan de muerte, ¿cierto? Entonces me tienen que sacar de manera rápida, para ser resumidos, y me llevan al país de Costa Rica. Pero en medio de toda esa crisis que viví, ahí todos los que supuestamente eran mis amigos, pero ese amigo que te invita a bailar, a tomar, a fumar, ese no es tu amigo. Tu amigo es aquel que te invita a la iglesia, a consagrarte al Señor, a buscar del Señor. Eso sí es un verdadero amigo. Y en medio de mi crisis, lo que estaba viviendo, las amenazas, todos mis amigos me dieron la espalda. Me quedé absolutamente solo. Aún mi familia, madre decía que me sacaran del barrio porque no podía estar ahí y que me tuvieran en la casa de una tía algunos días, 2, 3 días, mientras que salía del país, me compraban tiquetes, y recuerdo que no me aceptaron en la casa
porque de pronto se le perdían las cosas a la tía. Terrible el muchacho, ¿cierto? Es que muchas veces vemos como el producto terminado, pero nunca nos damos cuenta del proceso. Amén. Ya, no, una cosa es verme ahorita, pero en aquel momento de mi adolescencia no querían tenerme en su casa, no lo desearía nadie, ¿verdad? Y de verdad salí al país de Costa Rica, mi mamá me recibe y en medio de eso yo tengo a confrontarme, a tener preguntas, de verdad que el mundo nada bueno ofrece, cuando más necesita tener la espalda, pero hay uno que siempre permanece fiel. ¿Cuál hijo pródigo, verdad? Que se fue, malgastó, y me llama algo la atención, hermana Gabriela, acerca del hijo pródigo, y tú lees el capítulo 15 de Lucas, y está ahí, de manera consecutiva, la oveja perdida, que el pastor cuenta las ovejas y le hace falta una, y va y la busca. La moneda perdida sigue, dice que la mujer barre hasta encontrar la moneda, y ahí, acto seguido, sigue el hijo pródigo, ¿cierto? Si tú miras la escena, la historia, te das cuenta que el pastor busca la oveja, la mujer busca la moneda, pero el padre del hijo pródigo nunca fue a buscarlo, nunca lo buscó, porque el hijo sabía cuál era el camino de regreso a casa. Así que obviamente yo conocía cuál era el camino. Llegué a la ciudad de San José, en el país de Costa Rica. Quien era misionero en aquel momento, el hermano Marcos Pavón. Marcos Pavón, recuerdo aquel domingo, lloraba mucho, me sentía como defraudado de mí mismo, había defraudado a mi mamá, ¿cierto? Como a la familia. Y en medio de eso, ese domingo, llego a la iglesia y están predicando la palabra del Señor. Después de ese viaje de Colombia a Costa Rica, no recuerdo qué predicó aquel hombre. Lo cierto es que Dios ya venía tratando conmigo, pasé al altar y en aquel momento, hermana Gabriela, tomo la decisión, porque seguir a Cristo es una decisión. Amén. ¿Cierto? Tomé la decisión de entregar ya mi vida al Señor, de ser un hijo de Dios, ¿cierto que sí? Y les voy a confesar algo, ya que este espacio está ameno para esto, ¿cierto? Que dentro de mi adolescencia voy a retroceder un poquito y vuelvo otra vez al punto. Y es que yo recibí clases para el bautismo cuando tenía mis 13, 14 años. Mamá, yo me quiero bautizar, porque los padres siempre le insisten a uno, los maestros de escuela dominical, cuando se va a bautizar, ya es tiempo, mire que si el Señor viene, en fin. Y yo recibí las clases del bautismo, de doctrina para el bautismo, y fueron como un mes. Pero en medio de las clases le decían a uno, ¿pero usted está seguro? Sí está seguro, porque el bautizarse es una decisión muy seria. Usted no se puede apartar, póngale cuidado. Entonces yo me confronté y dije, bueno, ¿quieren que me bautice o no quieren que me bautice? ¿Cierto? Voy a tomar la decisión y como que nada, pues yo, pero mire, pero ponga cuidado, ¿cierto? Pero es tomar la decisión. Recuerdo que el día sábado preguntaron porque el día domingo eran los bautismos y recuerdo que yo dije, no, yo todavía no estoy listo. Yo todavía no estoy preparado, yo tengo muchos temores y no me bauticé. O sea, yo cancelé, postergué esa decisión de aquel momento que me pesó en el alma, pero Dios sabe cómo hacer sus cosas, ¿cierto? Y ya cuando llego al país de Costa Rica, yo llegué un 2 de septiembre, creo que 2001, ¿cierto? Ya me estoy sintiendo viejo otra vez. Y un 2 de septiembre, y entonces en medio de eso, el 11 de septiembre, como 8 o 9 días después, sucede lo de las Torres Gemelas. ¿Usted ya había nacido, hermana Gabriela? No. Sí, No. ok, mire, ya me sentí más viejo todavía. Ya me sentí más viejo todavía. Ahí detrás está el hermano Rubén también. Él dice que yo tampoco. No, yo soy el más viejo de todos. No me siento viejo, es lo importante, muchacho. Tenía 16 añitos. No, ya me sentí viejo, de verdad. No, Dios mío. Oiga, veo las noticias, las Torres Gemelas, todo lo que está sucediendo. Y Mateo habla acerca de guerra, rumores de guerra. Se sintió que el mundo en ese momento como que se iba a acabar. Yo dije, me bautizo. Yo no sé si fue por miedo, lo que haya sido, pero se vale, ¿cierto? Yo digo, pero es que si no nos causa miedo, temor, todo lo que va a venir a este mundo después de que la iglesia sea arrebatada, entonces, ¿qué nos puede más motivar? Obviamente la vida eterna, todo lo que vamos a disfrutar, pero quienes se pierdan, será un tormento.
será un tormento. Entonces yo tomé la decisión, yo dije, no, yo no quiero eso. Cristo viene. Hermano Marco Pavón me bautizó en el país de Costa Rica y desde ahí, hermana Gabriela, después de esa experiencia de que todos me abandonaron, la familia, todos me dieron la espalda, llego a la iglesia, pasa las Torres Gemelas, ¿cierto? Con todo lo que está viviendo, ¿cierto? Una crisis, entré en una crisis, ¿cierto? Tomo la decisión de ese momento, serle fiel al Señor, bautizarme a mis 16 años y el resto es historia. Dios ha sido fiel para con este siervo. Dios ha sido fiel. Y si Dios ha sido fiel con el hermano Jefferson, seguramente lo va a ser fiel también con ese joven, ese adolescente que está batallando en su casa, con muchas circunstancias, incluso el amigo que de pronto está aquí y alguno pensará de pronto fue un error porque cayó en este enlace. No, no es un error. Así es. Es con un propósito de Dios y es para decirle que en medio de cada momento, circunstancia, situación, hay un Dios a nuestro lado. El hermano Jefferson hablaba en esta semana y me llamaba mucho la atención, hermano Jefferson, de cómo usted nos presentaba a ese Jesús también como un fiel compañero. Amén. Como un compañero que va a tu lado, al que tú le puedes contar algo, el que cuando tú estás frente a algo no tienes que llamarlo porque él ya está contigo. Amén. Y yo creo que eso también es importante que los muchachos, los adolescentes de nuestro distrito también lo comprendan. Hay batallas que a veces no se cuentan, ¿no, hermano Jefferson? Así es, así es. Hay batallas que se viven a solas, en un cuarto, que mamá y papá no saben, que solamente se vive de puertas para adentro, incluso puede ser servidor y estás batallando con algo. Total. Pero en el nombre del Señor Jesucristo hay alguien que está viendo. Así que es. te da la oportunidad de entregar nuestra vida al Señor para ser arraigados en una vida nueva. Hermano Jefferson, también hay algo que quizás se ha venido presentando de pronto, no solamente en la juventud, en muchos escenarios. Y es que, bueno, primero ahorita todos dicen ser cristianos, ¿no? Sí, sí. Está de Está de moda. ser cristiano. Pero aparte de eso, cuando hablamos de arraigarnos en el Señor, ¿qué clase de raíces usted considera, con la Biblia también, con base a ella, que nosotros deberíamos empezar a arraigar fuera de nuestro templo? Porque en nuestro templo a veces algo puede ser sencillo, ¿no? Sí, sí, sí. Adorar, serle fiel al Señor. Sí, correcto. Pero también hay raíces que se deben fortalecer fuera de este templo. Amén. ¿Cuáles son las raíces que usted considera que se deben fortalecer? Bueno, hermana Gabriela, dentro, creo yo, muchas que hay, pero una principal, lo mismo que le dijo a Josué, ¿cierto? Capítulo 1, el Señor, pero también el Salmo capítulo número 1 nos lo recuerda, ¿cierto? Acerca de meditar en esta palabra de día y de noche para que seas prosperado en todo y todo te salga bien. ¿Dónde está el secreto? Aquí. Hermana Gabriela decía algo muy importante acerca de ser cristiano dentro del templo. Es muy fácil, donde todos gritamos gloria a Dios, donde todos aplaudimos, pero el verdadero cristiano se conoce del templo para afuera, ¿cierto? El culto no termina aquí, el culto yo lo continúo, termina la reunión, pero el culto es 24/7, ¿cierto? Todo el tiempo estoy yo honrando al Señor. Y aquí el papel importante de mi maestro, él es omnipresente, él es omnisciente cuando estás en tu cuarto a solas, cuando estás en el colegio, cuando estás en la escuela, cuando estás en tu universidad. Ayer hablamos acerca de ese compañero fiel, él está ahí contigo, me debo de mantener fiel. ¿Sabe que en ese proceso de cómo yo me arraigo, comienzo y es una etapa, son procesos? A veces creemos que todo funciona de la noche a la mañana, de manera instantánea. Pero en Dios, si algo he comprendido, es que Dios es un Dios de procesos, ¿cierto? Aunque a José le dio un sueño, Dios lo procesó. Aunque Moisés era el libertador para Israel, Dios lo tuvo que procesar, ¿cierto? 40 años en el palacio, otros 40 años por allá en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro, y otros 40 años con el pueblo. Dios es un Dios de proceso, tan de proceso que escogió a la Virgen María, ¿cierto? En su momento, y vivió su proceso de los 9 meses. Qué bonito, ¿verdad? Yo digo, Dios pudo haber nacido, haber aparecido, ¿cierto que sí? Y ya está, Él es Dios, pero vivió el proceso, 9 meses,
esperó su momento a los 30 años, comenzó su ministerio, trabajó en la carpintería con su entonces padre José, ¿cierto que sí? Dios es un Dios de proceso. En medio de eso que me bautizo, hay un versículo que para mí me marcó la vida y lo guardo todavía. Es mi versículo favorito, podría decir. Y es el Salmo 138, verso 8, que dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hermana Gabriela, los que me están escuchando, los que están ahí en las redes, yo estaba en el país de Costa Rica y yo tenía otros planes. Empezando que yo no quería ser pastor, en voz bajita. ¿Cierto? Pero ahí viene la clave, porque yo estoy leyendo, yo tenía otros planes de vida, otro proyecto de vida, quizás de trabajar, hacer dinero. En algún momento fui a Estados Unidos, estuve unos meses, pero como que todas las puertas se me cerraban, nada me salía. Pero recuerdo muy bien, mi hermano era presidente de jóvenes en el Troncal y en aquel tiempo, oh bendita generación, no sé, no pueden recordarlo seguramente algunos, y es que se usaban los cassettes. No había YouTube ni Facebook donde se transmitían las prédicas. Hermano Rubén está sentando, sí señor. Y se grababan las prédicas. Había, de hecho, he comprado una videocasetera que era exclusivamente para grabar. Y mi hermano grabó la prédica y me la mandó al país de Costa Rica. Y precisamente predicó acerca del Salmo 138, verso 8. Jehová cumplirá su propósito en ti. Entonces yo fui, leí el texto bíblico y yo me quedé meditando, porque a veces no es leer la palabra del Señor, porque tú puedes dedicar a leer como lees un libro y lo lees de corrido. El Señor dijo: escudriñar las Escrituras. Entonces, escudriñando, meditar en esa palabra. Entonces yo dije: wow, Jehová cumplirá su propósito, no el mío. Porque a veces creemos que Dios es como la lámpara de Aladín, que la frotamos y es el Dios para que cumpla mis deseos. Sí, señor. ¿Cierto? El Dios que yo le pido y Él me da, pero Dios va más allá de eso. Entonces, hoy la palabra popular, todo el mundo es cristiano. ¿Cómo conocemos a un buen y verdadero cristiano? Aquel que está dispuesto al lema que tenemos esta semana: ya no vivo yo. Yo dije: Dios tiene un propósito conmigo. Es decir, yo tenía escrito, tenía planes, pero saber que Dios en el cielo, no sé, permítame, uso la imaginación, tiene ahí una hoja, y no en blanco, donde están escritas todas aquellas cosas acerca de mí. Yo tengo un propósito contigo. Digo: wow, que Dios tenga un propósito conmigo, y yo creo que esa debe ser la finalidad de todo ser humano, poder descubrir cuál es ese propósito. Para mí fue un boom, o sea, para mí fue como que wow, Dios cuenta conmigo, Dios tiene un manual acerca de mí, Él sabe dónde voy a estar, dónde me quiere llevar, qué quiere hacer conmigo. Él tiene un propósito conmigo, o sea, porque yo venía en un vacío existencial, cual Moisés trabajaba, hacía una cosa en el desierto, pero no sabía para qué había nacido, para qué estaba aquí, ¿cierto? Y yo he dicho, los muchachos, esta generación y todas las generaciones van levantándose, y está bien hacer proyecto de vida, hay que hacerlo, estudia, prepárate, y todos escogen su carrera. Otros cambian hasta de carrera, ¿cierto? Yo quiero ser ingeniero industrial, ingeniero en sistema, y está bien, pero el ser pastor no es algo que uno elige, es algo que Dios te escoge, ¿cierto? Y como para ir aterrizando la idea, eso fue un lema de vida para mí. La peor tragedia en el ser humano no es la muerte, porque a algunos le temen a la muerte. Uno pregunta: ¿de quién se quiere morir? Nadie, ¿cierto? Aún sabiendo los cristianos que lo que dijo Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero con todo eso queremos vivir, Señor, ¿cierto? Pero la peor tragedia no es la muerte, la peor tragedia es morir y no haber descubierto el propósito de Dios para tu vida en esta vida. Bueno, Jefferson, creo que hemos tenido un momento especial, maravilloso. Yo no he sentido el tiempo. Yo tampoco, yo estoy viendo ya tan rápido, y yo que le temo a estas cámaras, yo que para podcast nada de esto, pero vea. Hombre, Jefferson, ha sido una grande bendición tener a nuestro hermano con nosotros, y yo creo que para ir finalizando este espacio, hay muchos jóvenes, músicos, chicos, con sueños, Amén. con anhelos, con metas. Creo que lo hemos dicho en repetidas ocasiones en nuestro video podcast,
Decimos que somos el distrito de la bendición porque el Señor ha puesto sus ojos en la juventud de nuestro distrito, lo ha dotado de talentos, seguramente. de misericordias. Pero en medio de eso, qué bueno que pudiéramos enviarle un mensaje a ellos puntualmente hablándoles del ya no vivo yo. ¿Qué mensaje les daría para finalizar, para recalcar que el que debe vivir en mí es Cristo y no yo? Amén. Precisamente, hermana Gabriela, y para terminar con este mensaje lindo, recuerden esto y quiero dejarle este versículo que para mí es el favorito y vivo todavía. No quiere decir que llevo 2 años de ministerio, mucho tiempo sirviendo al Señor. Quiere decir que Dios ya llevó a cabo su propósito. No, yo creo que todavía hay más todavía y estoy en esa tarea. Hazte la meta, el propósito. Cada día que tú vivas, ya no vivas para tus sueños, tus planes. Dile, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como lo dijo Saulo en su momento, ¿qué quieres que yo haga? Eso implícitamente está el ya no vivo yo. A donde quiera que tú vayas, donde quiera que el Señor te lleve, dile, Señor, haz tu voluntad en mí. Y termino diciéndoles que vale la pena serle fiel a Dios. Amén, hermano Jefferson. Ha sido un tremendo, pero tremendo placer Amén. Compartir este espacio con usted. Creo que ha sido de grande bendición para mi vida, para los que están detrás de este episodio también trabajando. Amén. Y seguramente todas las personas que van a tener la oportunidad de encontrarse con este espacio, el Señor Jesucristo les ha de hablar de una manera muy especial. Amén. Hermano Jefferson, esperamos en otra oportunidad tener segunda parte. Amén. Nos faltó el tiempo, nos faltó el tiempo. Hermano Jefferson, muchísimas gracias. Amén. Que el Señor Jesucristo les siga bendiciendo. Amén, bendiciones para todos, a usted, hermana Gabriela, Rubencito detrás de cámara, la iglesia del Zulia y distrito 13, pero seguramente esto llegará a otro distrito. Un abrazo fuerte para todos en el nombre del Señor Jesús. Dios les bendiga. Amén.